Hoy te platicaré del operativo de la Marina en alta mar. Contrario de lo que se vive tierra adentro de Michoacán, como el reciente asesinato de un párroco o la aparición de decenas de mantas en al menos medio centenar de municipios, anunciando la aparición de un grupo de autodefensas creado presumiblemente para enfrentar a los caballeros templarios, en la costa de Lázaro Cárdenas la Marina presumió un operativo exitoso en contra de una embarcación que trasladaba casi 1,5 toneladas de coca. En este video te platicaré de ese operativo y de la movilización que se desató para dar con los responsables. Bienvenidos al Caporal del 27 de mayo. Comenzamos. En Michoacán, la Marina aseguró 1,475 kilos de coca, aseguró una embarcación y también detuvo a 6 presuntos narcotraficantes. Esta fotografía fue tomada en el puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán, y con este aseguramiento la Secretaría de Marina puede presumir que ha asegurado más de 15 toneladas de coca en lo que va de este 2023. Hace apenas unas horas te platiqué de este otro aseguramiento, también hecho por la Marina en coordinación con la Secretaría de la Seguridad Pública de Sinaloa. Aquí se trató de un narcolaboratorio asegurado en las inmediaciones del poblado Corral Viejo en Culiacán, en donde fueron asegurados 4,000 litros de precursores químicos, 8 reactores y 8 condensadores, y todo fue destruido en el mismo lugar del hallazgo, previa autorización de autoridades ministeriales. Ambas acciones las protagonizó y las dio a conocer la Secretaría de Marina ayer mismo, casi de manera simultánea. Este caso, el del tema principal, el de este video, ocurre a más de 1,000 kilómetros de distancia de Culiacán, Sinaloa, en el puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán. Y nuevamente, así como en el caso del narcolaboratorio de Culiacán, la Secretaría de Marina no ha informado a qué grupo delictivo afectó con este aseguramiento. El operativo de Michoacán estuvo dividido en dos partes. La primera, la Marina se percató de movimiento sospechoso dentro de la zona económica exclusiva, tras lo cual el mando de la 14ª Zona Naval desplegó elementos de la zona tanto por aire como por mar, hasta que finalmente dieron con una embarcación que trataba de operar a escondidas y al verse sorprendida trató de huir de los elementos federales. Sin embargo, durante esa huida arrojó al mar parte de su cargamento, 35 bultos y 30 paquetes. Estos contenían aproximadamente 1,035 kilos de coca, vaya, poco más de 1 tonelada. Sin embargo, los marinos no detuvieron su operación allí con ese aseguramiento, sino que continuaron sobre además de la carga abandonada, fueron detrás de la embarcación hasta que finalmente alcanzaron esta embarcación y allí detuvieron a 6 personas. Sin embargo, la misma operación no quedó allí y, según ha informado la Marina, siguiendo las indagatorias, hicieron un segundo operativo en donde aseguraron 13 bultos con aproximadamente 440 kilos de coca. A diferencia de la primera parte de este operativo, que se supo que fue en contra de una embarcación y hubo 6 detenidos, sobre esta segunda parte del operativo la Marina no informó físicamente en dónde ocurrió, pero sí ofreció un balance final de lo asegurado en ambas acciones, que fue una embarcación, 48 bultos con aproximadamente 1,475 kilos de coca, casi 1,5 toneladas. Apenas 20 días atrás, la Secretaría de Marina había informado del aseguramiento de 2 toneladas de coca, media tonelada más que la reportada en Michoacán, en costas del estado de Oaxaca, también con operativos que movilizaron a elementos por aire y por mar en la zona económica exclusiva. Sobre este operativo, que fue más cuantioso aún, la Marina compartió estas imágenes. Y antes de mostrarte más imágenes de este último operativo en Lázaro Cárdenas, Michoacán, no puedo dejar pasar otras problemáticas que se están viviendo en el estado, que parecen ser otras realidades.
A inicios de esta semana te traje este video a este canal sobre el asesinato del sacerdote Javier García Villafaña en un ataque directo cuando iba en su vehículo sobre la carretera Capacho-Jeruco con rumbo a Cuitzeo, que por cierto trascendió que fue dejada en el lugar del crimen una cartulina con un mensaje escrito cuyo contenido hasta el momento en que estoy haciendo esta transmisión no ha sido revelado por las autoridades. Este hecho ocurrió el pasado lunes 22 de mayo y ese mismo día también comenzaron a aparecer mantas que anunciaban la creación de un grupo de autodefensas llamado Guardia por la Paz. Las mantas aparecieron en al menos 50 municipios de Michoacán prácticamente de manera simultánea para anunciar tanto la aparición de estos autodefensas como que presumiblemente su objetivo era hacer frente o es hacer frente a los caballeros templarios. Y a pesar de esas mantas, al menos medio centenar, el gobernador michoacano, el morenista Alfredo Ramírez Bedoya, ha minimizado este hecho, declarando que podría tratarse esta noticia de un rumor, insisto, a pesar de que es un hecho. Bueno, la primera, no tenemos conocimiento, debe ser un rumor que llegó ahí al sistema michoacano, pero no tenemos ningún rumor nosotros al respecto de ese tema. Lo segundo, ¿cuál era? ¿Qué? Bueno, lo del rumor, lo que pasa es que amanecieron varios municipios con algunas lonas, con un logotipo y con el nombre. Entonces preguntarle ahí qué información tienen. No porque aparezcan lonas, entonces tenemos autodefensas. Digo, esos son luego distractores y demás. Pero la segunda pregunta, ¿cuál era? Así las múltiples realidades que se viven en Michoacán, te muestro más fotografías del operativo realizado por la Marina en el puerto de Lázaro Cárdenas, en donde fue asegurada casi 1,5 toneladas de coca. Esto es lo que he preparado para ti. No olvides reventar el botón de like, compartir y suscribirte. Nos vemos más tarde con más información. Muchas gracias.